Hola chicos, un saludo muy especial para todos ustedes. En esta sesión vamos a trabajar técnicas de conteo para conjuntos. La teoría de conjuntos es útil para realizar el conteo de elementos de un conjunto o varios conjuntos teniendo en cuenta los conceptos de unión e intersección. Vamos a trabajar tres casos básicos. El caso 1 se da cuando tenemos dos conjuntos A y B que son disyuntos. En este caso, el cardinal de la unión es la suma de los cardinales de los dos conjuntos. Recordemos que si los dos conjuntos son disyuntos, significa que su intersección es igual a vacío. Por lo tanto, al hacer la gráfica, las dos elipses que nos están representando los conjuntos van a quedar separadas. Entonces, si queremos saber cuántos elementos tienen reunidos A y B, entonces bastará con sumar el cardinal del conjunto A más el cardinal del conjunto B. Esta operación nos dará entonces el cardinal de la unión entre A y B. Por ejemplo, si el conjunto A tiene 5 elementos y el conjunto B tiene 7 elementos y sabemos que los dos conjuntos son disyuntos, entonces juntos estarían sumando un total de 12 elementos. El segundo caso se da cuando A y B no son disyuntos. Entonces basta con sumar los elementos de A, los elementos de B, muy bien, los elementos de A más los elementos de B, y como hemos sumado dos veces la parte donde ellos dos tienen elementos en común, significa que ese cardinal tenemos que restarlo. Ese cardinal corresponde a la intersección, entonces debemos restar la intersección entre A y B. Por lo tanto, esta fórmula nos da el número de elementos que tienen los dos conjuntos unidos. Veamos un ejemplo. Para efectos de entender un poco más fácil y hacer cálculos más rápidos, entonces dentro de los conjuntos vamos a escribir los cardinales, no los elementos, sino los cardinales. Vamos a imaginar que el conjunto A tiene 4 elementos que son únicamente del conjunto A y que tiene 2 elementos que son comunes con el conjunto B. De la misma manera, B tendrá 8 elementos que son únicamente de B y tendrá, por lo tanto, 2 elementos que son comunes entre A y B. ¿Qué significa eso? Que el conjunto A tendrá en total estos 4 elementos que son únicamente de A y estos 2 que están compartidos con B, que están en esa intersección. Por lo tanto, va a tener un total de 6 elementos, es decir, que el cardinal del conjunto A es igual a 6. Vamos a sumar el cardinal de B. De la misma manera, observen que B tiene 8 elementos que son únicamente de B y 2 que tiene compartidos con A. Por lo tanto, su cardinal, es decir, el número total de elementos que tiene B será 10. Entonces vamos a sumar con esos 10 elementos. Y restamos los elementos que hay en la intersección, esa cantidad de elementos que hay. ¿Por qué? Porque fue sumada 2 veces. Entonces restamos una vez ese cardinal. En este caso sería 2. Por lo tanto, ¿cuántos elementos tienen en la unión entre A y B? ¿Cuántos elementos reúnen los dos conjuntos? Reunirán 6 más 10 menos 2, es decir, 14 elementos. Verifiquemos con la gráfica. Si sumamos cada uno de los cardinales que hay en estas tres zonas, pues nos tiene que dar como resultado 14. Tendríamos 8 más 2, 10 más 4, 14. Efectivamente, se cumple lo que acabamos de calcular con la fórmula. El caso 3 se da cuando hay la unión de tres conjuntos que son intersecantes entre ellos. Vamos a analizar cuál es la fórmula para hallar el cardinal de la unión de los tres conjuntos. Llamémoslos A, B y C. Tenemos en la gráfica tres conjuntos que se intersecan entre sí. Vamos a sumar primero el cardinal del conjunto A, es decir, la cantidad de elementos que hay en la zona azul. Similar al paso 2, entonces vamos a sumar el cardinal del conjunto B, es decir, la zona que aparece en rosado. Sucede que aquí, cuando sumamos los que estaban en la zona azul y los que estaban en la zona rosada, lo que hicimos fue sumar 2 veces la intersección, por lo tanto debemos restarla una vez. De la misma manera vamos a sumar el cardinal del conjunto C. Acá
se vuelve a sumar esta intersección, los elementos de esta intersección entre B y C, y se vuelven a sumar los elementos de esta intersección entre A y C. ¿Qué significa eso? Que debemos hacer la resta de estas intersecciones entre B y C, de esos elementos, y la resta de los elementos que hay en la intersección entre A y B, es decir, de esos cardinales, y nos quedaría de la siguiente manera. Observen que cuando hicimos esa resta, ¿qué sucede? Que en la zona central hemos dejado por fuera del conteo los elementos que están en la intersección de los tres conjuntos. Por lo tanto, debemos sumar nuevamente esos elementos, es decir, los que quedaron en esta zona verde. Y lo que hacemos es organizar un poco mejor esta fórmula que hemos encontrado. Miren que tenemos aquí el cardinal de A más el cardinal de B más el cardinal de C, y tenemos las restas de los cardinales de las intersecciones por parejas, entre A y B, entre A y C y entre B y C. Entonces organicémoslos para que sea mucho más fácil de ver la formulita. Nos quedaría de la siguiente manera. Sumamos el cardinal de cada uno de los conjuntos. Restamos el cardinal de las intersecciones por parejas. Y finalmente sumamos el cardinal de la intersección de los tres conjuntos. Analicemos otras fórmulas. Por ejemplo, si nos piden hallar el número de elementos que solo están en A, gráficamente estaría representado por la zona azul, es decir, estos son los elementos que están únicamente en A, pero que no están en B y tampoco están en C. La fórmula estaría dada de la siguiente manera. Tomamos todos los elementos que hay en el conjunto A, es decir, el cardinal de A. Le restamos la intersección entre A y B, le restamos los elementos de la intersección entre A y C, pero debemos sumar nuevamente esta intersección de los tres conjuntos. ¿Por qué? Porque ella fue restada dos veces, por lo tanto hay que reponer ese valor. Si nos piden calcular el número de elementos que solo están en C, es decir, los que están en la zona en rojo, entonces hacemos un proceso similar al anterior y nos quedaría de la siguiente manera. ¿Cuál es el número de elementos que solo están en C, pero que no estén en A y en B? Y nos quedaría el cardinal de C menos el cardinal de la intersección entre A y C menos el cardinal de la intersección entre B y C. Y finalmente pues sumamos el cardinal de la intersección de los tres conjuntos. Otro caso que vale la pena analizar es qué sucedería si nos piden esta región. Observen en el gráfico. ¿Cómo se interpreta esta región azul? Se interpreta como los elementos que están en A y en B, pero que no están en C. Es decir, están en A y en B, es decir, están en esa intersección, pero no están en C. Pues muy sencillo, basta con tomar el cardinal de la intersección entre A y B y restarle el cardinal de esta intersección entre los tres conjuntos, es decir, de esta zona central en el gráfico. Nos quedaría de la siguiente manera. El número de elementos que están en A y en B, pero que no están en C, entonces nos quedaría la fórmula que ven ustedes en este momento en pantalla. De la misma manera, podemos analizar cuál es el número de elementos que están en B y en C y que no están en A. En este caso sería el cardinal de la intersección entre B y C, pero le debemos restar la intersección o el cardinal de la intersección de los tres conjuntos. Finalmente, el número de elementos que están en A y C, pero no están en B, entonces quedarían con la fórmula cardinal de la intersección entre A y C, restándole los elementos de la intersección de los tres conjuntos. Si adicional nos hablan de un conjunto universal que contiene a los tres conjuntos y hay elementos que no cumplan con las condiciones o con las propiedades de estos tres conjuntos, sencillamente son elementos que están en esta zona exterior, interior al conjunto universal, pero exterior a los tres conjuntos. Analicemos un ejemplo. Una encuesta entre 100 estudiantes arrojó la siguiente estadística: 32 estudian matemáticas, 20 estudian física,
45 estudian biología, 15 estudian matemáticas y biología, 7 estudian matemáticas y física, 10 estudian física y biología y 30 no estudian ninguna de las 3 asignaturas. Nos piden hallar el número de estudiantes o de alumnos que estudian las 3 asignaturas y hallar el número de alumnos que estudian una y solo una de las 3 asignaturas. Es decir, que vamos a tener 3 conjuntos. ¿Por qué 3? Porque tenemos alumnos que estudian matemáticas, que los vamos a llamar M, alumnos que estudian física, que los vamos a llamar F, y el conjunto de alumnos que estudian biología, que los vamos a llamar B. Analicemos cada frase de este problema. Nos están diciendo que 32 estudiantes estudian matemáticas. ¿Qué significa eso? Significa que el cardinal de M es 32. Nos dicen además que 20 estudian física, por lo tanto el cardinal de F será 20. Nos dicen además que 45 estudian biología, por lo tanto el cardinal de B será 45. 15 estudian matemáticas y biología, es decir, que estos 15 estudiantes hacen parte de la intersección entre M y B, es decir, que el cardinal de la intersección entre M y B es 15. 7 estudiantes o 7 alumnos estudian matemáticas y física. ¿Qué significa eso? Que el cardinal de M y F es 7. El cardinal de esa intersección. 10 estudian física y biología. Además, al inicio del problema nos están diciendo que la encuesta se realizó a 100 estudiantes. Por lo tanto, ese número total de estudiantes será el cardinal del conjunto universal. Y nos dicen además que 30 no estudian ninguna de las 3 asignaturas, es decir, que esos 30 no corresponden a ninguno de esos 3 conjuntos. Por lo tanto, cuando al conjunto universal le restamos esos 30 estudiantes y nos da como resultado 70, sabremos que la unión de los 3 conjuntos debe tener en total 70. ¿Qué nos pregunta el problema? Nos pregunta nos pide encontrar el número de estudiantes que estudian las 3 asignaturas, los que se encuentran en la intersección de los 3 conjuntos. Es decir, que lo que nos está pidiendo es el cardinal de la intersección entre M, F y B. Es decir, la zona que aparece allí en el gráfico, la zona que está coloreada. Reemplacemos en la fórmula que ya nosotros conocemos. Aprendimos que el cardinal de la unión entre M, F y B será igual a la suma de los cardinales de los 3 conjuntos. En este caso, cardinal de M más cardinal de F más cardinal de B. Y restamos el cardinal de las intersecciones por parejas. Entonces, menos cardinal entre M intersectado F menos cardinal de M intersectado B menos cardinal de F intersectado B, más la suma del cardinal de la intersección de los 3 conjuntos. Muy bien. Como ya tenemos todos estos datos que hemos analizado del problema, vamos a reemplazar. Observen que aquí nos dicen que el cardinal de la unión de los 3 conjuntos es 70. Reemplacemos entonces en la fórmula. El cardinal de M es 32. El cardinal de F es 20. El cardinal de B es 45. Vamos a restar ahora sí los cardinales de las intersecciones por parejas. El cardinal de M intersectado F es 7. Lo vamos a restar. El cardinal de M intersectado B es 15. Restemos 15. Y el cardinal de F intersectado B, que es 10. Restemos 10. Más la intersección entre los 3. Observen que ese es un dato que no tenemos, es decir, que es justamente el dato que queremos encontrar. Entonces lo vamos a escribir tal cual como está en la fórmula, porque esa será nuestra variable para despejar. Sencillamente resolvemos las operaciones y despejamos esta variable que en este momento es desconocida. Entonces tendríamos
que 70 es igual a 65, después de hacer estas operaciones, más el cardinal de la intersección de los tres conjuntos. Vamos a transponer el 65 a la izquierda de la ecuación, entonces tendríamos 70 menos 65 y eso nos da como resultado 5. Es decir, que hay 5 estudiantes o 5 alumnos que estudian matemática, física y biología. Nos quedaría entonces 5 en la parte central del gráfico y damos nuestra respuesta. 5 alumnos estudian las 3 asignaturas. Veamos la segunda pregunta. Se nos pide hallar el número de alumnos que estudian una y solo una de las 3 asignaturas, es decir, la zona que aparece coloreada. Reemplacemos a las fórmulas que ya conocemos. Llamemos solo matemáticas a aquellos estudiantes que estudian o que repasan esta asignatura, más no física ni biología. Entonces la fórmula será el cardinal de M menos el cardinal de las intersecciones por parejas que se relacionan con M más el cardinal de la intersección de los 3. Reemplacemos. Tendríamos lo siguiente: el cardinal de M, que es 32, el cardinal entre M y F, que es 7, lo restamos, el cardinal entre M y B, la intersección, ese cardinal lo restamos, que sería 15, y vamos a sumar el cardinal de la intersección de los 3 conjuntos, que en este caso nos dio 5 por la pregunta A que ya respondimos. Al hacer esta operación nos da un total de 15, es decir que tenemos 15 estudiantes o 15 alumnos que estudian únicamente matemáticas, más no física ni biología. Analicemos los que estudian solo física de manera muy similar. Entonces nuestra fórmula será la siguiente: el cardinal de F, que sabemos que es 20, menos el cardinal de la intersección entre M y F, que es 7, menos el cardinal de la intersección entre F y B, que es 10, más el cardinal de la intersección de los 3 conjuntos, que es 5. Al hacer esa operación nos da como resultado 8, es decir que tenemos 8 estudiantes, 8 alumnos que estudian únicamente física, más no matemáticas ni biología. De manera similar encontramos los que estudian solo biología. Entonces nos va a quedar 45 menos 15 menos 10 más 5, para un total de 25 alumnos que estudian únicamente biología. Para dar la respuesta a la pregunta, repitámosla: hallar el número de alumnos que estudian una y solo una de las 3 asignaturas, es decir, los que estudian solo matemáticas, solo física y solo biología. Sumemos estos 3 datos y tendríamos el total de estudiantes que estudian una y solo una. Eso nos da un total de 48. Nuestra respuesta será que 48 alumnos estudian una y solo una asignatura. Aunque el problema no nos pide los siguientes datos, vamos a analizarlos. ¿Cuáles datos? Los que estudian matemática y física pero no biología, es decir, los que están en este sector del gráfico. Los que estudian matemática y física pero no biología. ¿Qué significa eso? Que debemos tomar la intersección entre M y F, ¿sí? Ese cardinal de esa intersección, y le tenemos que restar los elementos que hay en la intersección de los 3 conjuntos. Es decir que tendríamos lo siguiente: A7, que acá lo tenemos, miren en los datos que calculamos inicialmente o que sacamos del problema inicialmente, el cardinal de la intersección entre M y F es 7, le restamos 5, los 5 que hay en la intersección de los 3. Nos da como resultado 2. Es decir que tenemos 2 estudiantes, 2 alumnos que estudian matemática y física, pero no biología. De la misma manera calculamos los que estudian matemática y biología, pero no física. Es decir, a estos 15 le vamos a restar 5 que están en la intersección de los 3 conjuntos. Nos da como resultado 10. Es decir que tenemos
10 alumnos que estudian matemática y biología, pero no física. Finalmente, los que estudian física y biología, pero no matemáticas. Entonces tendríamos el cardinal de F intersectado B, que es 10, y le restamos 5. Nos da un total de 5 estudiantes, 5 alumnos que estudian biología y física, pero no matemáticas. Observen que con estos 3 datos adicionales que agregamos, nos queda el gráfico completo. Una forma muy sencilla de probar que esto que hemos realizado es correcto en el gráfico es sumar todos estos cardinales que hemos encontrado en cada una de las zonas. Al sumarlos, nos tiene que dar como resultado el cardinal del conjunto universal. Nos tiene que dar, en este caso, 100 estudiantes. Observemos. Entonces sumemos, tenemos 8 más 2, 10, 5 más 5, 10, y estos 10 que ya traíamos, tenemos en total 20. Más estos 10, tendríamos 30. Más estos 15, tendríamos 45, más 25 que hay en esta zona verde, tendríamos 70, que son los que corresponden a la unión de los 3 conjuntos. A esos 70 le sumamos los 30 que no estudian ninguna de las 3 asignaturas y nos da como resultado 100, es decir, el total de estudiantes encuestados. Bueno chicos, espero que hasta aquí haya sido un poco más claro para ustedes, sobre todo el manejo de las fórmulas. Es muy importante hacer una muy buena lectura, interpretar muy bien los datos, porque de la lectura depende mucho que podamos hacer un buen uso de las fórmulas que hemos visto el día de hoy. Les recuerdo que cualquier inquietud que tengan, no duden por favor en comunicarse con su profe Melissa. Muchísimas gracias.